Mi esposa envió a nuestro hijo al jardín de infantes y me di cuenta de que había olvidado las llaves. Apenas bajé las escaleras, la vi caminando del brazo de su primer amor, riendo dulcemente. Thomas, nuestro hijo, estaba a su lado gritando, papá, como si fueran la familia más feliz de tres. No fue hasta que me vieron de pie detrás de ellos que mi esposa se alejó rápidamente. Está muy enfermo, le queda poco tiempo. Su único deseo es estar con su esposa e hijos. Solo lo estoy ayudando, explicó, con un tono nervioso en su voz. Asentí y me di vuelta para llevar a mi hijo a hacer una prueba de paternidad. Thomas forcejeó, sacudiendo la cabeza. Tú no eres mi papá. Luca es mi papá. Tú eres el malo, gritó, con lágrimas en los ojos. Luca intervino para detenerme, tratando de razonar conmigo. George, no te enojes. Es solo un niño. Solo estamos desempeñando un papel en todo esto. No dejes que esto afecte tu matrimonio. Si realmente no puedes manejarlo, me aseguraré de que Becky y yo nunca nos volvamos a ver. Forcé una leve sonrisa, sin molestarme en responder. Antes de que pudiera hablar, Becky Miller se puso frente a mí, tirando de Luca detrás de ella. Me miró fijamente. Solo estoy haciendo un favor, George. ¿No tienes compasión? Siempre estás tan enojado. La miré con una leve y fría sonrisa y le entregué a Thomas a Luca. Bueno, entonces te deseo a ti y a tu pequeña familia todo lo mejor. Que nunca se separen. El rostro de Becky Miller palideció de furia mientras me arrastraba a un rincón. George, ¿cuál es tu problema?, exigió, con los ojos afilados por la frustración. Solté una risa amarga. Pero permanecí en silencio. Hoy se suponía que era nuestro 5º aniversario de bodas. Había planeado una cena a la luz de las velas y entradas para el cine, con la esperanza de pasar una noche tranquila con ella. Pero ella dijo que ya había planeado ir al spa después de dejar a Thomas en el jardín de infantes. Dije que iba a enviar a Thomas, pero ella se negó de nuevo, diciendo que tenía miedo de que llegara tarde al trabajo. Resulta que ella iba a conocer a Luca, su primer amor. Cuando quise sorprenderla en nuestro aniversario, trajo a Thomas para llamar a Luca papá. La mirada en el rostro de Becky me lo dijo todo, parecía molesta, como si yo estuviera entrometiéndose en su feliz momento familiar. Me dolía pensar que Thomas, el niño que había amado y criado como mío, tal vez ni siquiera fuera mi hijo biológico. Un dolor agudo golpeó mi pecho y parpadeé para contener las lágrimas, el escozor abrumador. Pero Becky pensó que estaba enojado con ella. Te lo dije, es solo porque Luca se está muriendo y estoy cumpliendo su último deseo. Por favor. No pienses demasiado en esto. Sacudí la cabeza. Ya que estás tan lleno de compasión, tal vez debería hacerte las cosas más fáciles. ¿Por qué no te divorcias de mí y luego te casas con Luca? De esa manera, podrás cuidarlo mientras esté enfermo. Tendrás todo lo que quieras. Cuando escuchó mis palabras, Becky se quedó congelada, sin palabras. ¿De verdad me estás diciendo esto a mí?, se burló. ¿Olvidas que es por mí que tienes lo que tienes ahora? En ese momento, Luca se acercó, sosteniendo a Thomas en sus brazos. Becky, ¿por qué no regresas con George? Iré al hospital solo. Siempre he estado solo, después de todo. Tosió un par de veces, luciendo agotado mientras miraba a Becky. Becky se apresuró a apoyarlo. No estás solo. Todavía me tienes a mí. Thomas, con sus pequeños brazos, abrazó a Luca. Papá, todavía nos tienes a mí y a mamá. Me di la vuelta y me alejé. Becky parecía estar a punto de perseguirme, pero Luca habló de nuevo. Ve tras George. Déjame ir solo al hospital. Ella no me siguió. Me golpeó como una tonelada de ladrillos, pase lo que pase, ella nunca me elegiría. Después de dejar la casa de Becky, fui directamente a la de mi padre. Mi madre falleció cuando yo era joven, y fue mi padre quien trabajó incansablemente para criarme. Incluso sufrió una discapacidad por trabajar en obras de construcción hace años. Como Becky no podía soportar el hecho de que mi padre fuera del campo, nunca quiso vivir con él. Entonces, después de casarnos, le compré a mi padre una casa en el vecindario de al lado. De esta manera, podría cuidarlo, y cada vez que él quisiera ver a su nieto, Thomas, podría hacerlo. En un momento dado, Becky incluso amenazó con divorciarse de mí por la casa. Al final, mi padre fue quien propuso poner la casa a mi nombre y al de Becky para arreglar las cosas. Tan pronto como abrí la puerta, vi a mi padre lavando hojas de verduras desechadas que había recogido del mercado. Una punzada de tristeza me golpeó el corazón mientras corría hacia adelante y agarré su mano.
¿No le dije a Becky que te enviara los gastos de manutención todos los meses? ¿Por qué sigues recogiendo hojas de verduras desechadas? Mientras hablaba, noté las cajas de cartón ordenadas en la sala de estar. Cosas que mi padre había recogido para vender. ¿De verdad Becky nunca le había enviado dinero, a pesar de que yo le entregaba todo mi salario todos los meses? Mi padre no esperaba que volviera tan de repente. Levantó la vista con sorpresa y dijo, «Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Becky? ¿Dónde está Thomas?» Suspiré, mirando su cabello canoso. Una ola de dolor me invadió. Parecía que mi padre entendía lo que estaba sintiendo. Me dio una palmadita en la espalda y dijo, «George, mientras te vaya bien, no me importa». No es nada. Durante años. Había estado tan ocupada con el trabajo y el cuidado de mi pequeña familia que había descuidado al hombre que me crió. Una vez que me divorcie de Becky, definitivamente traeré a mi papá a vivir conmigo y lo cuidaré adecuadamente. Sonreí, tratando de ocultar mis emociones. Esto no es nutritivo. Salgamos a comer afuera en su lugar. Mi papá inmediatamente negó con la cabeza. No desperdicies dinero comiendo fuera. Espera aquí, te prepararé algo. Caminó hacia el refrigerador, pero cuando lo abrió, todo lo que había dentro era una botella de leche que estaba a punto de caducar. No había nada más. Se dio la vuelta y dijo, «Iré a comprar algunas verduras, ¿recuerdas cuando eras pequeña? Siempre te encantaban las comidas que cocinaba». Asentí y fui al supermercado a comprar algo de fruta y suplementos. Cuando regresé a casa, encontré que habían forzado la puerta principal. Pensando que había entrado un ladrón, corrí adentro para verificar. Pero en lugar de un ladrón, encontré a Becky parada en la sala de estar, ordenando a algunas personas que tiraran las cajas de cartón que mi papá había reunido. Se dio la vuelta y me vio, con expresión de suficiencia mientras decía, «¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar está más cerca del hospital. Luca se mudará a vivir aquí para su tratamiento. Tendremos que sacar a tu padre de aquí por unos días». Sus palabras tocaron una fibra sensible y no pude contener mi ira. «Becky, ¿quién te crees que eres para decirle a Luca que se mude aquí? ¿Por qué mi padre debería irse?» Becky, claramente sorprendida por mi tono, ya que siempre la había obedecido. Me miró sorprendida. «George, ¿puedes no ser tan tacaño? La madre de Luca también viene a cuidarlo, ¿dónde más puede vivir si no es aquí?» Resoplé. «Esta es mi casa. El lugar donde se quede Luca no me concierne». Becky puso los ojos en blanco, claramente molesta. «Luca se queda aquí y ya lo he aceptado. Puedes llevarte a tu padre e irte a vivir a otro lugar». Lo dijo como si fuera su casa y su decisión solo suya. Luca, de pie junto a ella, intervino. «George, me quedaré aquí unos días. ¿Por qué no llevas a tu padre a un hotel? Yo cubriré el costo, ¿de acuerdo?» Miré la expresión engreída de Luca. No había rastro de un hombre enfermo en él. Justo cuando estaba a punto de negarme, Becky intervino fríamente. «¿Por qué tu padre debería quedarse en un hotel a tu costa? Tu dinero no cayó del cielo, ¿verdad? Es un desperdicio que vivas solo en una casa entera». Señaló la escritura de propiedad. «Y no lo olvides, mi nombre está en la escritura. Soy la dueña. Estás viviendo aquí a mi merced, así que ni siquiera pienses en oponerte a mí», continuó con un tono engreído y condescendiente. «Y no lo olvides, George. Si no fuera por el apoyo de mi familia, ni siquiera habrías podido ir a la universidad. No tendrías esta linda casa. Deberías estar agradecida. Pero en cambio, ¿me desafías?». Mientras hablaba, mi ira se encendió, pero estaba indefenso. Solo era un estudiante pobre cuando me convertí en su novio. Fue gracias al apoyo financiero de la familia Miller que pude terminar la universidad en esta ciudad, y Becky ciertamente jugó un papel importante en mi éxito. Pero cada vez que discutíamos, ella me echaba ese hecho en la cara, recordándome constantemente que ella era mi salvadora. Pero nada de eso le daba derecho a engañarme. Antes de que pudiera decir nada, se escuchó un alboroto desde la puerta. La señora Han, la madre de Luca, se mudó con un gran bulto de pertenencias. Varios parientes la siguieron adentro. «Vaya, mi hijo sí que sabe elegir. Mira este lugar, la ubicación es fantástica, el transporte es cómodo y hay mucha vegetación. Es mucho mejor que la casa de al lado. Hay otra casa en el barrio de al lado. Todos vosotros deberíais mudaros también. Hay mucho espacio. Aprovechad esta oportunidad para recorrerla y disfrutar».
Se dio la vuelta y vio a mi padre de pie en la puerta, mirándolo con disgusto mientras preguntaba bruscamente, ¿quién eres? ¿Qué haces parado delante de mi puerta? Frunció el ceño ante la pila de cartón en el suelo y chasqueó la lengua. ¿Un barrio tan lujoso y la dirección deja entrar a gente como tú a recoger basura? La gente como tú es portadora de virus. Fuera, fuera. Uno de los parientes le dio un codazo a la señora Han y dijo, oye. No parece alguien que recolecte basura. Tal vez sea el cuidador que contrató tu hijo. Ah, sí. ¿Tú eres el cuidador de mi hijo? Entonces, ¿por qué estás ahí parado? Ve a limpiar y a traernos un poco de agua. ¿No tiene sentido común? Mientras observaba las verduras que mi padre había comprado, añadió con desdén, date prisa y cocina. O te despido. Mi padre, todavía confundido, me miró en busca de orientación. Pero antes de que pudiera decir nada, la señora Han lo empujó. ¿Eres sordo o demasiado tonto para entender? Mírate, eres discapacitado. Pareces un mendigo. Te dejo ser cuidador por lástima. Ve a cocinar, ahora. Con ese empujón, mi padre perdió el equilibrio y cayó al suelo. Papá. Me apresuré a ayudarlo a levantarse. Miré a mi alrededor, a la señora Han y a sus familiares, y la furia me invadió mientras gritaba, esta es mi casa. Sal ahora o llamaré a la policía. La señora Han me miró fijamente, claramente desconcertada. Pero luego, se rió y puso sus manos en sus caderas. ¿Estás loca? ¿Un recolector de chatarra puede pagar un lugar como este, y me estás diciendo que me vaya? Esta es la casa de mi hijo y mi nuera, si alguien llama a la policía, seré yo. La miré con enojo, sacando mi teléfono para marcar a la policía. Pero Becky dio un paso adelante y, para mi sorpresa, me arrebató el teléfono de la mano. ¿Qué estás haciendo aquí, recolector de chatarra? Dejé que tu papá viniera aquí como cuidador porque sentí pena por él. Ahora, empaca y vete, inmediatamente. Luego se inclinó y me susurró, piensa en tus errores, este es el precio que pagas por ir en mi contra. Sin mí, solo serías un recolector de basura. La señora Han sonrió y se apoyó contra el marco de la puerta, diciendo, será mejor que no te lleves nada. Mírense a ustedes dos, patéticos y pobres. Probablemente no tengan nada que valga la pena llevarse, ni se les ocurra robarles a los dueños de esta casa. Mi padre no pudo soportarlo más. Se puso de pie y gritó, esta casa la compró mi hijo, si alguien se va, eres tú. La señora Han se puso furiosa al instante. ¿Qué? ¿Estás tratando de extorsionarme? Déjame darte una lección hoy. Con eso. Levantó la mano y le dio una bofetada a mi padre. Su bofetada fue muy fuerte y la cara de mi padre se hinchó de inmediato. Extendí la mano para apoyarlo, pero Luca dio un paso adelante y me bloqueó. ¿Por qué sigues aquí? Becky te dijo que te fueras, ¿aún no has aprendido la lección? La ira de la señora Han se hizo aún más intensa. Ella pateó a mi padre. Date prisa y vete, no me hagas sacarte. Mi padre, ya débil y frágil, fue empujado tan fuerte por la señora Han que chocó contra el marco de la puerta y perdió el conocimiento de inmediato. Al ver lo que había sucedido, mi rostro se puso pálido al instante. Becky estaba igualmente sorprendida. No esperaba que la señora Han golpeara a alguien. Papá, despierta, no me asustes. Ni siquiera me importaba nadie más. Tomé el teléfono de la mano de Becky e inmediatamente llamé a una ambulancia. La señora Han escupió sarcásticamente. Esta es mi casa, no provoques una escena aquí, te estás avergonzando a ti misma. Sus parientes, que la habían acompañado, también intervinieron, están aquí para extorsionar dinero o qué, esto es muy desafortunado, sácalos de aquí. Uno de ellos incluso se arremangó. Listo para echar a mi padre. Le aparté la mano con furia y espeté, si tocas a mi padre, haré que te arrepientas. Tal vez fue mi intensa ira lo que los dejó paralizados, pero nadie se movió. En ese momento, Luca, que había estado de pie observando, dijo lentamente, mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes golpear a la gente. Becky, ¿por qué no te llevas a mamá y la dejas descansar un poco? Luego, mirándome, agregó, en cuanto al recolector de chatarra, su hijo está ahí mismo, debería estar bien. Luca claramente estaba tratando de provocarme. Pero mi mente estaba en mi padre. Solo estaba rezando para que la ambulancia llegara pronto, y no podía molestarme con las burlas de Luca. Miré a Becky, mi voz fría. Becky, ¿todavía tienes conciencia? Mi papá es mi límite. Te arrepentirás de esto. Mi papá te trató tan bien, siempre te puso primero. Te he estado dando mi salario completo cada mes.
Pero tú. Incluso le has retenido los gastos de manutención. Y ahora está acostado aquí, su vida pende de un hilo, y todavía vas a cuidar a la persona que lo lastimó. Los ojos de Becky parpadearon con vacilación. Se mordió el labio y comenzó a hablar, yo. Antes de que pudiera terminar, la señora Han explotó. ¿A quién estás llamando asesino? Tú eres el que tuerce la verdad. Ustedes son los que se niegan a salir de mi casa y fingen estar inconscientes para extorsionar dinero. ¿Cómo se atreven a acusar a alguien? Becky, saca a esta gente desvergonzada de aquí. Becky se quedó congelada, sin atreverse a moverse. Tenía miedo de empeorar las cosas. La señora Han la miró con enojo, luego se sentó dramáticamente y comenzó a gemir, agarrándose la frente. Mamá. ¿Estás bien? Becky corrió a su lado, ayudándola a levantarse. Su vacilación se desvaneció cuando rápidamente me gritó, George, toma a tu papá y vete. No te quedes aquí parado y hagas una escena. En ese momento, cada última pizca de afecto que tenía por Becky desapareció, reemplazada por nada más que decepción y odio por Luca. Afortunadamente, la ambulancia llegó justo a tiempo. Los médicos trabajaron rápidamente para estabilizar a mi padre, salvándole la vida. Al verlo inconsciente en la cama del hospital, su vida aún incierta. Sentí un dolor abrumador en mi corazón. En los 5 años que Becky y yo llevábamos casados, sentí que no le debía nada. Ella nunca había trabajado desde que nos casamos, y yo era el que hacía todas las tareas de la casa después del trabajo. La mujer que había amado y cuidado todos estos años no solo me engañó, sino que casi había matado a mi padre. Realmente quería preguntarle si le quedaba algo de conciencia. Pero ahora, no tenía sentido preguntar. Después de salir de la habitación del hospital, llamé a la policía. Luego marqué el número de Becky. Cuando se conectó la llamada, se escuchó la voz perezosa de Luca. George, Becky se está bañando ahora mismo, ¿qué necesitas? Bueno, la insonorización de esta casa es increíble y las condiciones de vida son excelentes. Mamá y yo estamos muy felices aquí. Necesitarás quedarte en un hotel por un tiempo, ¿de acuerdo? Fruncí el ceño, imaginando la mirada de suficiencia en su rostro cuando dijera esas palabras. Colgué el teléfono inmediatamente. Le envié un mensaje de texto a Becky, llamé a la policía. Menos de un segundo después, Becky me devolvió la llamada. Tan pronto como respondí, escuché su voz frustrada. ¿Por qué llamaste a la policía? Estoy cometiendo un delito solo por vivir en mi propia casa. Cuando no respondí, suavizó su tono. Es solo que no pasé nuestro aniversario contigo. Te lo compensaré mañana, ¿de acuerdo? George, tienes que aprender a ser agradecido. Sin mí, no tendrías a tu hijo ni tu casa. Antes de que pudiera decir más, la interrumpí. Ya he hecho la prueba de paternidad con Thomas. Depende de ti si te divorcias de común acuerdo o por la vía judicial. Y he llamado a la policía. Esto no se esconderá bajo la alfombra. Ya he recuperado las imágenes de seguridad de la casa y nos veremos en el tribunal. No, gritó Becky. No. Terminé la llamada y apagué mi teléfono. Al día siguiente, Becky vino al hospital con Luca y Thomas. Les bloqueé el paso en la puerta de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? Becky, sosteniendo a Thomas, me miró y dijo, George, ¿qué quisiste decir con tu llamada anterior? Thomas es tu hijo. Me burlé. Becky, los resultados de la prueba de paternidad están listos, ¿quieres verlos? La cara de Becky se puso pálida y miró a Luca antes de hablar. Hice los cálculos. Durante ese tiempo, solo estaba contigo y Luca, y estaba más cerca de mi periodo de ovulación cuando estaba contigo, Thomas debería ser tu hijo. Incluso si Thomas no es tu hijo, te ha llamado barra inversa, papá barra inversa, durante tantos años, George, no puedes ser desalmado. Sin el apoyo financiero de mi familia en ese entonces, ¿cómo tendrías lo que tienes ahora? Resoplé. ¿El dinero que me dio tu familia Miller? Lo he devuelto todo, con intereses. En cuanto a por qué te casaste conmigo en primer lugar, sabes exactamente por qué. Becky no había planeado quedarse con el bebé cuando quedó embarazada. Pero el médico le dijo que debido al daño en su sistema reproductivo, esta era su única oportunidad de ser madre. Por eso se casó conmigo y tuvo a Thomas. Luca le dio una palmadita suave en el hombro a Becky antes de volverse hacia mí. Lo siento, George. Unas semanas antes de que tú y Becky se casaran, ella vino a mí. Pero yo ya estaba lidiando con algunos problemas con mi novia en ese momento. No teníamos muchas opciones. Ahora que las cosas han llegado tan lejos, parece inútil seguir alargándolo.
Respiré profundamente y permanecí en silencio. Él sonrió y luego continuó, todavía con esa expresión de suficiencia en su rostro: me siento mal de que las cosas se hayan salido tanto de control, pero bueno. Este es el trato, dijo Luca. Dime tu precio y te lo pagaré. Sé que estás haciendo esto a propósito porque te preocupas por Becky y la quieres de regreso. Pero tus acciones solo harán que ella te odie más. Becky se burló cuando escuchó esto. Eso es correcto. Solo me estás haciendo enojar más contigo. Después de todos estos años juntos, ¿cómo es posible que estés dispuesta a divorciarte de mí? Ni siquiera menciones a Thomas, él seguirá llamándote papá. Sigues hablando de ir a la corte, pero solo esperas que regrese contigo. Haz que tu papá salga del hospital rápidamente. ¿Estás tratando de estafar dinero quedándote aquí? Deja de hacerte ver tan patético. Miré fríamente a ambos. Ellos eran los que habían puesto a mi padre en coma, y en lugar de asumir la responsabilidad, estaban torciendo la verdad. No iba a tolerar esto más. Becky, lo que pienses ya no me importa. En cuanto a la compensación, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Becky me miró con enojo, sus ojos llenos de ira. George, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pudiste tratarme así? Luca tiró de Becky a su lado y, con una expresión molesta, me habló. George. Esto no tiene nada que ver con Becky. Ella es demasiado amable y me estaba ayudando a cumplir un deseo. En cuanto a tu padre, lo siento y asumiré toda la responsabilidad. Cualquier compensación que quieras, la pagaré. Simplemente no le hagas las cosas más difíciles a Becky. Suspiró dramáticamente, colocando una mano sobre su pecho y tosiendo 2 veces. Becky, con una mirada de dolor, agarró la mano de Luca y dijo suavemente: Luca, no hiciste nada malo. No necesitas disculparte. No dejaré que te hagas responsable de esto. Luego, volviendo su mirada hacia mí, se burló: George. Deja de causar problemas. ¿De verdad crees que Luca debería pagarte? No finjas que no sabes que tu padre solo está fingiendo su enfermedad. No debería haber venido aquí hoy. Es repugnante. Agarró la mano de Luca y se dio la vuelta furiosamente para irse. Luca pretendió bloquearla, pero la mirada petulante en sus ojos era inconfundible. He visto la cara de Luca así incontables veces, y Becky ha tomado su mano y se ha alejado de mí incontables veces. Desde mi enojo inicial hasta el agotamiento posterior, y ahora, la indiferencia. Nadie sabía la confusión emocional por la que había pasado. Si me hubiera soltado antes, tal vez mi padre no estaría todavía en coma en el hospital. Luca, todavía fingiendo preocupación, agregó: George, no hagas enojar más a Becky. Becky se volvió hacia Luca y suspiró: debería haberme quedado en casa y haber cenado con mamá. Dejaré que la policía decida si mi padre realmente está fingiendo o no. Becky puso los ojos en blanco y Luca me miró con burla. Desde nuestro matrimonio, Becky rara vez había llamado a mi padre papá, y cuando estaba molesta. Incluso se dirigía a él por su nombre completo. A veces, hacían falta varios recordatorios para que volviera a cenar con él. Recién ahora había llegado a ver quién era realmente una mujer como esta. Becky intentó decir algo más, pero yo ya no la escuchaba. Me volví hacia Luca y le dije: en cuanto a ti, Luca, en lugar de intentar provocar un alboroto, ¿por qué no vas a casa y compruebas cómo está tu madre? Quizá aún tengas tiempo de despedirla. La expresión burlona de Luca desapareció al instante. Frunció el ceño y preguntó: George, ¿qué hiciste? ¿No te había pedido disculpas ya? No llamaste a la policía, ¿verdad? ¿Es realmente necesario? Rápidamente sacó su teléfono y marcó el número de su madre. El rostro de Luca se oscureció con cada momento que pasaba mientras colgaba el teléfono y agarraba la mano de Becky. Becky. Hizo que la policía arrestara a mi madre. George, ¿cómo pudiste hacer esto?, gritó Luca. No esperaba que fueras tan vengativo. Mi madre es tan vieja, ¿cómo pudiste hacer algo así? La expresión de Becky también cambió cuando se volvió hacia mí, regañándome: George, ¿estás llamando a la policía por algo tan trivial? ¿Cómo puedes desperdiciar los recursos policiales de esta manera? La salud de la madre de Luca no es muy buena. ¿Crees que puedes asumir la responsabilidad si algo le sucede? Haz que la policía libere a la madre de Luca y te perdonaré. De lo contrario, realmente me enojaré. ¿No puedes mostrar un poco de clase? Este es un asunto tan pequeño, ¿y estás llamando a la policía? Estaba furiosa. Becky, ¿crees que esto es un asunto menor? Mi papá todavía está en coma. No me importa si su madre está sana o no. Lo que sí sé es que ustedes dos irrumpieron en mi casa y nos insultaron.
Esto no es algo que se pueda dejar de lado fácilmente. Becky, irritada, miró a Luca antes de que su expresión mostrara un dejo de pánico. Se acercó a mí y trató de poner su brazo alrededor del mío, pero la ignoré con frialdad. George, sé que Luca y los demás fueron demasiado lejos esta vez. ¿Pero no te pidió disculpas? Y seguimos siendo amigos, realmente no hay necesidad de hacer esto tan difícil. Hazme un favor y deja que la policía la libere. Si lo haces, no te guardaré rencor. Aunque hayas devuelto el dinero a mi familia, no olvides que sin él no tendrías la vida que tienes ahora. No necesitas preocuparte. Volveré y viviré contigo como acordamos. Solo quieres que regrese, ¿verdad? Estoy dispuesta a hacerlo. Mirando a Becky, cuyo rostro exudaba un aire de derecho, me quedé completamente atónita. No podía creer lo desconectada que estaba. Me reí secamente. Becky, ¿de verdad crees que tienes tanto poder? Haré que mi abogado te envíe los papeles del divorcio. Si te niegas a firmar, presentaré una demanda. Y en cuanto a Thomas, ya he hecho una prueba de paternidad, así que piensa bien en tu próximo paso. Luca. Al ver que no estaba dispuesta a dar marcha atrás, se puso nerviosa. George, no puedes ser tan mezquino, ¿verdad? Está bien, me llevaré a mi madre y me iré de tu casa ahora mismo. Mientras no presentes cargos, dejaré de ver a Becky. Solo quiero que la trates bien y que no la hagas enfadar más. En ese momento, Luca seguía intentando provocar el caos. Cada vez que decía que dejaría de ver a Becky, ella siempre intervenía para defenderlo, cumpliendo todas sus exigencias sin cuestionarlas. Esta vez no fue diferente. Como era de esperar. Becky le dio unas palmaditas en la mano a Luca para consolarlo y luego me espetó: George, te arrepentirás de esto. Son solo unos días de estadía aquí para ver a un médico, y estás haciendo un gran problema de eso. Ni siquiera tienes ese tipo de visión. ¿Qué tipo de hombre eres? Estaba equivocado contigo. Luca y yo siempre hemos sido solo amigos. Son tus constantes sospechas y enojo lo que me empujó hacia él en primer lugar. Te daré una última oportunidad, libera a la madre de Luca o me divorciaré de ti. Cuando eso suceda, incluso si me suplicas de rodillas, no te perdonaré. Resoplé con desdén. No te preocupes, ese día nunca llegará. Con eso, me di vuelta para irme. Pero Becky se apresuró a avanzar, agarrándome del brazo. ¿Quién te dijo que te fueras? Todavía no has aceptado liberar a la madre de Luca. No te dejaré ir. Luca rápidamente se puso frente a mí, agarrándome del brazo. George, ya es suficiente. Becky ha accedido a ti, simplemente llama a la policía y haz que la liberen. Me sacudí las manos de los dos y, sin decir palabra, llamé a seguridad desde la estación de enfermera cercana. Esta es una habitación de hospital. No un lugar para que ustedes dos causen una escena. Observé fríamente cómo la seguridad los escoltaba hacia la salida. Luego, rápidamente me ocupé del papeleo de transferencia de mi padre. Ya no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Justo cuando había terminado de readmitir a mi padre en el hospital, las llamadas de Becky y Luca comenzaron a llegar. Rechacé cada una de ellas. Luego vino un aluvión de mensajes, todos exigiendo que retirara el informe policial o interviniera para que la policía liberara a la madre de Luca. Su tono era agresivo, lleno de insultos dirigidos tanto a mí como a mi padre. Becky incluso me envió un mensaje diciendo que nunca firmaría el acuerdo de divorcio a menos que yo no quisiera ni un centavo. Esto, me di cuenta, era el resultado de años de mimarla sin reservas. Después de casarnos, siempre fui complaciente, especialmente porque mis frecuentes viajes de negocios me mantenían lejos. Me sentía culpable por no estar allí, así que la complacía aún más. Pero a cambio, ella me había menospreciado. Incluso permitiendo que la familia de Luca dañara a mi padre. Una vez le había dicho que mi padre era mi último recurso. Esta vez, no daría marcha atrás. Estaba decidido a hacerles pagar por todo. Bloqueé todas sus llamadas entrantes y luego encargué a mi abogado que se encargara del caso de divorcio y de la demanda por invasión y asalto a domicilio contra la familia Han. Mientras estaba en el hospital cuidando a mi padre, descubrí inesperadamente que uno de los médicos era un excompañero de la universidad. George. No puedo creer que seas tú. Miré a la mujer de la bata blanca con sorpresa. ¿Eres Janet? Sí, no pensé que me recordarías. Incluso participamos juntos en el concurso de debate de la universidad. Asentí y la felicité: estoy impresionada de que te hayas convertido en médica después de la graduación, eso es increíble. Al escuchar mi elogio genuino, Janet bajó la cabeza y sonrió.
No esperaba que te hubieras casado justo después de la graduación. Escuché que ahora eres la gerente de una gran empresa, bastante impresionante. Después de esa competencia de debate, me aseguré de ver cómo estabas. En ese entonces, eras una figura bastante destacada en el campus, y tú y tu novia parecían muy enamorados. Su tono tenía un dejo de arrepentimiento. Hice una pausa y luego respondí, estoy en medio de un divorcio. ¿Divorcio? Janet estaba claramente sorprendida. Sentí que había encontrado a alguien con quien hablar y comencé a contarle todo sobre mi matrimonio con Becky y Luca, sin dejar nada fuera. Janet escuchó pacientemente y luego, en un tono lleno de incredulidad, dijo, ¿cómo puede haber una mujer así? Realmente no sabe cómo apreciar lo que tiene. George, no te preocupes. La condición de tu padre está bajo control. Se despertará pronto. Prepararé un informe médico para ayudar con tu caso. Asentí con gratitud. Sabiendo que mi padre estaba estable y pronto se recuperaría, el gran peso en mi pecho finalmente se alivió. Miré hacia la cama de mi padre y en silencio juré compensar todo lo que había pasado en los años venideros. Pero no me di cuenta de que Janet me estaba mirando con un leve brillo de aprobación en sus ojos. Con el informe médico del hospital. La policía avanzó rápidamente con el caso y pronto se inició la acusación. Mientras tanto, mi abogado le entregó el acuerdo de divorcio a Becky. El mismo día que se envió el acuerdo, Becky llamó desde un nuevo número. Estaba furiosa, su voz se alzó en un chillido. George, ¿cómo te atreves a bloquearme? Estoy realmente enojada. ¿Y qué pasa con este acuerdo de divorcio? ¿Estás tratando de asustarme? ¿Crees que tengo miedo? No puedes dejarme. Si lo haces, no eres más que un bastardo desagradecido y sin corazón, respondí, mi tono se oscureció. Becky, no importa lo que digas. No podemos volver atrás. No estoy tratando de asustar a nadie, solo quiero obtener justicia para mi padre. Respiré profundamente. Ya te lo he dicho, me estoy divorciando de ti. Sin mí en el camino, tú y Luca finalmente pueden ser una familia. Hubo un grito agudo del otro lado de la línea. No puedo divorciarme de ti. Su voz bajó, temblando mientras continuaba, George, ¿podemos dejar de pelear? ¿Dónde estás? Iré a verte ahora mismo y compensaremos nuestro aniversario, ¿de acuerdo? ¿No lo recuerdas? Tenías una cena a la luz de las velas y entradas para el cine planeadas. Y las rosas todavía están en el auto. Lo sé todo. Me amas tanto, ¿cómo pudiste realmente dejarme? No importa cuánto te lastime, no puedes dejarme, George. Deja de fingir. Al escuchar sus palabras, finalmente entendí que ella lo sabía todo. Ella me había estado lastimando imprudentemente a mí y a mi familia todo este tiempo, confiando en mi amor por ella. Cada aniversario, yo había hecho todo lo posible para organizar algo especial. Pero no importaba lo que planeara, siempre terminaba sola porque Luca siempre encontraba alguna excusa para llevársela. Cuando llamaba para confrontarla, ella siempre lo descartaba con un hagámoslo en otro momento. Luca tiene algo que hacer hoy. Me reí entre dientes oscuramente. Becky, solo firma los papeles. El aniversario terminó y ya no te amo. Solo quiero el divorcio, nada más. Con eso, colgué y bloqueé el número de inmediato. Al día siguiente, mi abogado me informó que Becky estaba dispuesta a firmar, pero antes de hacerlo, quería reunirse conmigo en persona. Acepté. En el despacho de abogados, vi a Becky, luciendo agotada y exhausta, con Luca todavía a su lado. Becky, con lágrimas en los ojos, dijo: ¿Cómo pudiste no preocuparte por mí todos estos días? Ya no estoy enfadada, ¿podemos parar esto, por favor? La miré, confundida. Vine aquí porque accediste a firmar los papeles del divorcio. Becky me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? ¿Ya no me amas? ¿No quieres a Thomas? Me burlé. Becky, creo que me he dejado clara. Thomas no es mi hijo. Y yo ya no te amo. Al ver la seriedad en mis ojos, el cuerpo de Becky pareció desmoronarse. Luca dio un paso adelante, su tono suplicante. George, mi madre se ha dado cuenta de su error. ¿Puedes retirar la demanda? Toda la culpa es mía, yo soy el culpable. Tú también eres un hijo, ¿cómo puedes dejar que tus padres, a esa edad, sufran así? Continuó. Si retiras la demanda, haremos lo que quieras. Cuando miré mi teléfono, vi un mensaje de Janet. Mi padre se había despertado, estaba estable y acababan de quitarle el suero intravenoso. Podía volver a comer.
Me burlé y me volví hacia Luca y Becky. Retiraré la demanda, pero solo si ella acepta irse sin nada. Si está dispuesta a irse sin nada, lo consideraré. Tan pronto como terminé de hablar. El rostro de Becky se llenó de sorpresa. Después de todos estos años, la había mimado, nunca la había dejado hacer las tareas del hogar, incluso le había lavado el cerebro con su supuesta amabilidad, y había sido complaciente con todos sus caprichos, trabajando incansablemente para ella. La vida lujosa de la que disfrutaba, el estilo de vida de una dama, era el resultado de mi arduo trabajo. Incluso había realizado viajes de negocios para la empresa, viajando fuera de la ciudad solo para ganar más comisiones para brindarle una vida mejor. Pero, ¿cómo podía entender que toda mi indulgencia y mi amor se basaban en la premisa de que la amaba? Cuando la amaba, estaba dispuesto a darle todo de buena gana. Cuando ya no la amara, recuperaría cada pizca de mi ternura y le haría entender que mi amor no estaba dado. Si nuestro matrimonio terminara en divorcio, no pediría ni un centavo más de lo que ella merecía en términos de bienes conyugales. Pero nunca debería haber lastimado a mi padre. Una vez había elegido a Luca sin dudarlo entre él y yo, así que, ¿qué elegiría ahora entre el dinero y Luca? También tenía curiosidad por saber cuánto valía realmente a los ojos de Luca. Después de un breve momento de conmoción, Becky me señaló y comenzó a maldecir. George, ¿cómo te atreves a hacer una demanda tan irrazonable? Sin mí, no eres nada, eres siquiera un hombre, eres la persona más desvergonzada del mundo. ¿Quieres calcular la propiedad conyugal conmigo, y si quieres que firme, no debes aceptar ni un centavo? La ignoré y me dirigí directamente a Luca. Luca, ya hice mi oferta de retirar la demanda. Ahora depende de ti. Si Becky está de acuerdo, retiraré la demanda inmediatamente y tu mamá podrá ser liberada. Luca vaciló, miró a Becky y luego se volvió hacia mí. George, esto es entre ustedes dos. Solo soy un extraño. Becky y yo solo somos amigos. Estoy dispuesto a arrodillarme y disculparme. Asumiré toda la responsabilidad por todo. Por favor, George, solo perdóname. No te enojes más con Becky. Ella solo está tratando de ayudarme, deja ir a mi mamá, por favor, no sigas enojado, te lo ruego. Con eso, Luca cayó de rodillas. Lo miré y su teatralidad me pareció casi ridícula. Incluso en ese momento. Todavía estaba fingiendo. Becky inmediatamente levantó a Luca y me gritó, George, debí estar ciega para casarme contigo, no puedo creer que seas realmente este tipo de persona, ¿quieres el divorcio ahora y quieres que me vaya sin nada? Puedes olvidarlo. Si quieres que firme, tendrás que irte tú misma sin nada. Sus palabras me dejaron atónita. Respondí con frialdad, Becky, me engañaste durante nuestro matrimonio y Thomas ni siquiera es mi hijo. Incluso si nos divorciamos, tú eres la culpable, que te da derecho a exigir que me vaya sin nada. Si realmente no quieres firmar, haré que mi abogado presente la demanda de divorcio. El resultado no cambiará. Pero no retiraré la demanda. Becky se quedó sin palabras. Frunció el ceño y me miró como si no me reconociera. Lucas se estaba poniendo más ansioso, a punto de hablar cuando de repente sonó su teléfono. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Hizo una pausa antes de colgar, luego miró urgentemente a Becky. ¿Mi mamá se peleó con alguien en el centro de detención? ¿La han enviado al hospital? Becky preguntó rápidamente, ¿está bien? Luca espetó, ¿cómo podría estar bien? Ese lugar no es lugar para nadie, Becky. Por favor, acepta el divorcio. Tú eres la culpable y terminarás sin nada de todos modos. Luca, ¿cómo puedes decir eso? Luca ignoró sus protestas y continuó, engañaste a George, no dijiste que él no sabía cómo cuidarte, que querías estar conmigo, si nos divorciamos, podemos estar juntos, los tres, abiertamente. Becky se mordió el labio, mirándome. Me recliné en mi silla. Indiferente mientras le devolvía la mirada. Becky todavía sacudía la cabeza en señal de negativa. Ella rompió el acuerdo de divorcio y salió furiosa de la oficina. Regresé al hospital para seguir cuidando a mi padre. Al día siguiente, recibí el acuerdo de divorcio firmado. Finalmente había elegido a Luca. Sonreí levemente y acepté. 20 días después, tenía el certificado de divorcio en mis manos y el gran peso de mi pecho finalmente se alivió. Becky, por otro lado, fue con Luca a casarse. Me dijo arrogantemente. Espera el día en que te arrepientas y me suplicas. Me di la vuelta y me alejé sin mirarlo 2 veces. 2 años después, mientras Janet y yo estábamos comprando nuestro primer regalo de aniversario de bodas en el centro comercial, recibí una llamada de Becky. George, ¿cómo has estado?
Janet estaba ocupada buscando un nuevo bolso de edición limitada en el mostrador, pero en el teléfono, Becky estaba llorando mientras decía, realmente te extraño. Todo lo que pasó antes, fue mi culpa. ¿Puedes perdonarme? George, te amo. Luca me acaba de engañar. Dijo que Thomas no era suyo. Que no lo cuidaría. Thomas llora todos los días, dice que extraña a su padre. Sigo trabajando para mantener a Luca y su familia. Realmente me arrepiento de todo. George, casémonos de nuevo. Prometo que seré una buena esposa para ti de ahora en adelante. Al principio no sabía qué decir, así que le pasé el teléfono a Janet. Janet tomó el teléfono y dijo, Becky, George ya está casado. No puede volver a casarse contigo. George me trajo aquí para elegir nuestro regalo de aniversario, y estamos demasiado ocupados para hablar. Por favor. No vuelvas a llamar. Colgó y me miró con una sonrisa juguetona. Ven a ayudarme a elegir cuál combina mejor con los conjuntos de otoño e invierno. No pude evitar reírme mientras me empujaba hacia la tienda.